Imaginaos un mundo rebosante de ambición, poder y crecientes imperios. Así era el Mediterráneo en el siglo III a.C. No era un mar tranquilo ni pacífico, sino una arena vibrante y muchas veces violenta. Grandes civilizaciones salpicaban sus costas, cada una con su propia cultura, sus propios dioses y sus propias aspiraciones de grandeza. Al este, los reinos sucesores del vasto imperio de Alejandro Magno seguían siendo fuerzas significativas. Egipto, gobernado por los Ptolomeos, y el imperio Seleucida en Asia Menor eran gigantes del mundo helenístico. Controlaban vastos territorios, riquezas inmensas y ejércitos poderosos, continuando un legado de influencia griega que se extendía durante cientos de años. Estas potencias representaban el orden establecido del Mediterráneo. Sus ciudades, como Alejandría y Antioquía, eran centros de aprendizaje, comercio y cultura sofisticada. Tenían largas historias de diplomacia, guerras y luchas dinásticas. Su influencia se sentía por todo el mar, desde el Mar Negro hasta las costas del norte de África. Durante siglos habían sido los principales actores, los que marcaban las reglas del juego. Pero el mundo estaba cambiando rápidamente y el equilibrio de poder empezaba a inclinarse de manera dramática e irreversible. Nuevos aspirantes surgían en Occidente, listos para desafiar a los viejos poderes y forjar sus propios destinos. En el corazón de este mundo dinámico, dos ciudades estaban en rumbo de colisión. Eran potencias emergentes, hambrientas de expansión y control. Una era una república fundada en la disciplina, la ley y el poder militar, situada en la península itálica. La otra, un imperio marítimo, una ciudad de comerciantes y marineros, asentada en la costa de la actual Túnez. Estas eran Roma y Cartago. Eran las estrellas ascendentes del Mediterráneo occidental, y su crecimiento hacía casi inevitable un conflicto futuro. Cada una veía a la otra como el principal obstáculo para su propia supremacía, un rival que debía ser vencido para asegurar su prosperidad y seguridad futuras. Aquello era un crisol de competencia, donde las rutas comerciales eran auténticas líneas vitales y el control del mar lo era todo. Las islas de Sicilia, Cerdeña y Córcega no eran simples pedazos de tierra, eran premios estratégicos que podían inclinar la balanza del poder. Quien controlara esas islas, controlaría el flujo de mercancías, proyectaría fuerza militar y dominaría el Mediterráneo central. El escenario estaba listo para una lucha monumental, un conflicto que no solo determinaría el destino de dos ciudades, sino que daría forma al futuro de todo el mundo occidental durante siglos. La era de los viejos imperios llegaba a su fin, y una nueva época estaba a punto de comenzar. Roma era una república en pleno ascenso. Originalmente una pequeña ciudad-estado, había conquistado y absorbido sistemáticamente a sus vecinos en la península itálica. Su fuerza se basaba en el deber cívico, un entrenamiento militar implacable y una inquebrantable sensación de destino. La legión romana se estaba convirtiendo en la fuerza de combate más formidable que el mundo había visto. Era disciplinada, adaptable e increíblemente resistente. La sociedad romana valoraba el orden, la ley y el Estado por encima de todo. Esta mentalidad de fuerza colectiva y expansión militar hacía de Roma un poder agresivo y decidido, siempre buscando nuevos territorios que conquistar y fronteras que asegurar. Al otro lado del mar se alzaba Cartago, una ciudad con un carácter muy diferente. Fundada por colonos fenicios siglos antes, Cartago se había transformado en un vasto imperio comercial. Su poder se basaba en el comercio, no en la conquista. Los marineros cartagineses eran auténticos maestros del mar, y sus barcos conectaban una red de puestos comerciales que se extendía desde las costas de Hispania hasta el Levante. Su riqueza era inmensa, construida sobre el comercio de metales preciosos, tejidos y otros bienes. A diferencia de los soldados ciudadanos de Roma, Cartago dependía en gran medida de ejércitos mercenarios, contratando guerreros expertos de todo el Mediterráneo para defender sus intereses comerciales. La primera guerra púnica, librada principalmente por el control de Sicilia, fue el primer gran choque entre estos dos titanes. Fue un conflicto largo y brutal que duró más de 2 décadas. Roma, inicialmente una potencia terrestre, se vio obligada a construir una flota desde cero para desafiar la supremacía marítima de Cartago. Tras años de batallas costosas y pérdidas terribles en ambos bandos, Roma salió victoriosa.
Cartago se vio obligada a ceder Sicilia a Roma y a pagar una enorme indemnización. Esta derrota fue una humillación profunda para la orgullosa ciudad comercial. Generó un legado de amargura y un poderoso deseo de venganza que persistiría durante años. La paz que siguió era, en el mejor de los casos, frágil. Para Roma, la victoria confirmaba su poder en ascenso y su destino manifiesto. Para Cartago, la derrota fue un golpe devastador a su orgullo y su economía. La rivalidad ya no era solo una cuestión de intereses estratégicos, se había vuelto personal. Una facción poderosa dentro de Cartago, liderada por la influyente familia de los Bárcidas, creía que otra guerra con Roma no solo era necesaria, sino inevitable. Sentían que Cartago nunca estaría segura mientras Roma siguiera expandiendo su influencia. Ese resentimiento latente y esa sed de venganza sentaron las bases para un conflicto aún mayor en el futuro. El final de la Primera Guerra Púnica no trajo una paz duradera. Al contrario, creó una situación tensa e inestable. Roma, envalentonada por su victoria, continuó expandiendo su poder, apoderándose de las islas de Cerdeña y Córcega de una Cartago debilitada. Este acto fue visto por muchos en Cartago como una profunda traición al Tratado de Paz, una señal clara de que Roma estaba decidida a arrebatarles todas sus posesiones de ultramar. Los romanos, por su parte, consideraban sus acciones necesarias para asegurar sus propias fronteras y prevenir cualquier futura agresión cartaginesa. El abismo de desconfianza entre ambas potencias se ensanchaba año tras año. En Cartago, el deseo de venganza se convirtió en una poderosa fuerza política. Este sentimiento fue encarnado por una familia en particular, los Bárcidas. Amílcar Barca, un brillante general que había combatido a los romanos en Sicilia, se sintió profundamente traicionado por el propio gobierno cartaginés que había aceptado los términos de la paz. Dedicó su vida y la de sus hijos a un solo propósito: la destrucción de Roma. Llevó a su joven hijo, Aníbal, a un templo y le hizo jurar un voto sagrado de enemistad perpetua hacia Roma. Esta vendetta personal pronto encendería todo el Mediterráneo en guerra. Tras la muerte de Amílcar, la causa de los Bárcidas fue asumida por su hijo, Aníbal. Era un genio militar, criado desde niño para liderar ejércitos y odiar a Roma con cada fibra de su ser. Aníbal consolidó el poder cartaginés en Hispania, construyendo una sólida base de operaciones y un ejército leal y curtido en batalla. Sabía que Cartago no podría derrotar a Roma en otra guerra naval. En cambio, concibió un plan audaz e increíblemente arriesgado: llevar la guerra directamente a los romanos, invadir la propia Italia. Era una estrategia de una escala y riesgo sin precedentes, diseñada para quebrar el poder romano en su propio corazón. La Segunda Guerra Púnica fue, por tanto, mucho más que un simple conflicto geopolítico por territorios o rutas comerciales. Fue un choque de civilizaciones, una lucha entre dos formas de vida completamente distintas. También fue la culminación de una rivalidad de décadas alimentada por la humillación, la ambición y un profundo deseo personal de venganza. La guerra pondría a prueba a Roma y Cartago hasta sus límites absolutos, empujándolas a una lucha desesperada por la supervivencia. El resultado determinaría quién se convertiría en el amo del Mediterráneo y marcaría el rumbo de la historia occidental durante 1000 años. El mundo estaba a punto de presenciar una confrontación épica. Tras la Primera Guerra Púnica, la paz era solo una tregua tensa. Cartago perdió Sicilia y pagó una enorme indemnización, mientras Roma aprovechó su debilidad para arrebatar Cerdeña y Córcega. Humillada y aislada, Cartago alimentó un deseo de venganza. La rivalidad se volvió personal, y la semilla de una guerra aún más devastadora ya estaba plantada. De las cenizas de la derrota de Cartago surgió la familia Bárcida, decidida a vengarse de Roma. Amílcar Barca, su patriarca, forjó un ejército leal en España y, según la leyenda, hizo jurar a su hijo Aníbal odio eterno a Roma. Este legado de venganza se transmitió de padre a hijo, marcando el destino de Cartago y el inicio de una nueva guerra. Con Sagunto caído, Aníbal se negó a esperar a Roma. Planeó lo impensable:
Invadir Italia por tierra, cruzando los Pirineos, la Galia y los Alpes. Su ejército era una mezcla de íberos, númidas, libios, honderos baleares y elefantes de guerra. El liderazgo de Aníbal forjó a estos mercenarios en una sola fuerza. El viaje sería de más de 1500 kilómetros a través de tierras hostiles y terrenos brutales. Dejó España en manos de su hermano y marchó hacia lo desconocido. Si fallaba, Cartago quedaría indefensa. Pero si tenía éxito, podría romper las alianzas de Roma y amenazar su propio corazón. La apuesta de Aníbal era total: victoria o destrucción. En la primavera del 218 a.C. partió, decidido a llevar la guerra a las puertas de Roma. Su marcha se convertiría en leyenda. Roma pronto se enfrentaría a una amenaza sin precedentes. La invasión había comenzado. El primer desafío de Aníbal fueron los Pirineos, custodiados por feroces tribus celtas. Luchó y negoció su paso, perdiendo hombres pero despejando su camino. En el sur de la Galia, se movió rápidamente, evitando la interceptación romana y ganándose a las tribus locales. Sus exploradores cartografiaron la tierra, y Aníbal se hizo pasar por un enemigo de Roma, no por un conquistador. El siguiente obstáculo: el poderoso río Ródano. Con los romanos cerca, Aníbal los superó tanto a ellos como a los galos hostiles. Envió tropas en secreto río arriba, atacó por la espalda y transportó a su ejército, elefantes incluidos, al otro lado del río. El cruce fue un triunfo logístico. La caballería de Aníbal se enfrentó a los exploradores romanos, la primera escaramuza en suelo europeo. En lugar de luchar contra los romanos de frente, Aníbal giró hacia el norte, dirigiéndose a los Alpes. Había eludido la trampa de Roma. La carrera hacia Italia había comenzado. Roma no estaba preparada para lo que se avecinaba. La llegada de Aníbal a Italia asombró a Roma. Los Alpes, que alguna vez se pensaron intransitables, habían sido atravesados. Su ejército estaba maltrecho, pero era ferozmente leal. Aníbal no perdió el tiempo, atacando a los taurinos, una tribu aliada de Roma, para enviar un mensaje. Las tribus galas locales, ansiosas por liberarse de Roma, se unieron a él. Los refuerzos aumentaron sus filas, convirtiendo su ejército fantasma en una amenaza real. Roma se apresuró a responder, enviando ejércitos al norte bajo Escipión. Todavía subestimaban a Aníbal, creyéndolo demasiado débil para luchar. Los primeros enfrentamientos en el Ticino y Trebia demostrarían que estaban equivocados. La audaz estrategia de Aníbal había dado sus frutos. Ya no era una amenaza lejana, estaba dentro de Italia, listo para atacar. La guerra por la supervivencia de Roma había comenzado en serio. La tormenta que Aníbal desató sacudiría la República hasta sus cimientos. Tras cruzar los Alpes y sumar aliados galos, Aníbal enfrentó a los romanos en el río Trebia. Usando astucia, atrajo a un ejército romano hambriento y congelado a una emboscada, aniquilándolos. Al año siguiente, en el lago Trasimeno, repitió la táctica. Ocultó a sus tropas en la niebla y atacó a los romanos en un desfiladero, destruyendo otro ejército y matando al cónsul Flaminio. Roma quedó conmocionada, pero no vencida. Tras las derrotas en Trebia y el lago Trasimeno, Roma entró en crisis. Aníbal parecía imparable, y la táctica tradicional romana fracasó. Nombraron dictador a Quinto Fabio Máximo, quien evitó enfrentamientos directos y optó por desgastar a Aníbal. Su estrategia, aunque impopular, funcionó. Hostigó al enemigo y protegió Roma. Pero la paciencia romana se agotó, y pronto buscarían una confrontación decisiva. En el 216 a.C., Roma reunió su mayor ejército para enfrentar a Aníbal en Canas, buscando una victoria decisiva. Aníbal, superado en número, ideó una trampa brillante, un centro débil y flancos fuertes. Los romanos cargaron, cayendo en la emboscada. La caballería cartaginesa cerró la trampa, rodeando a las legiones. Fue una masacre. Decenas de miles de romanos murieron. Canas, la peor derrota de Roma. La noticia de Canae golpeó a Roma como un rayo, creando un pánico nunca antes visto. Muchos creyeron que Aníbal marcharía sobre la ciudad, pero él dudó. Su comandante Maharbal le dijo:
Sabes ganar, pero no usar la victoria. Los romanos, lejos de rendirse, endurecieron su resolución y levantaron nuevos ejércitos. El cambio llegó con Escipión, un joven general que estudió a Aníbal y forjó un ejército más flexible. Adaptó tácticas cartaginesas y llevó la guerra a Hispania, logrando victorias decisivas. Así surgió un nuevo campeón romano, listo para llevar la lucha hasta Cartago. Mientras Aníbal estaba atrapado en Italia, el joven general Escipión conquistó Hispania y propuso un plan audaz: invadir África y llevar la guerra a Cartago. A pesar de la feroz oposición en el Senado, Escipión obtuvo apoyo y zarpó hacia África en 204 a.C. Sus victorias y la alianza con Masinisa pusieron a Cartago al borde del colapso. Cartago llamó a Aníbal de regreso, preparando el escenario para el enfrentamiento final en África. El regreso de Aníbal a África fue sombrío. Ya no era el invasor confiado, sino un general convocado a casa para salvar a Cartago. Escipión, con un ejército disciplinado y la ventaja de la caballería númida, presionó sin descanso. Ambos líderes se reunieron, pero no hubo acuerdo. El destino de sus imperios se decidiría en un solo día, en el campo de Zama. La batalla de Zama, en el 202 a.C., fue el enfrentamiento decisivo entre Roma y Cartago. Aníbal desplegó elefantes y veteranos, pero Escipión, con la caballería númida y tácticas innovadoras, neutralizó el ataque. La infantería romana superó a los cartagineses y la caballería rodeó a Aníbal. Cartago fue derrotada. Aníbal escapó, pero Roma emergió victoriosa, poniendo fin a la Segunda Guerra Púnica. La derrota en Zama marcó el fin de Cartago como potencia. El tratado romano fue devastador. Perdió su flota, territorios y quedó sometida a Roma, obligada a pagar enormes indemnizaciones. Aníbal, su gran general, terminó en el exilio, perseguido hasta su muerte. Décadas después, Roma, liderada por Catón, exigió su destrucción total. En la Tercera Guerra Púnica, Cartago fue arrasada y borrada de la historia, su suelo maldito para siempre. La derrota de Cartago impulsó a Roma a dominar el Mediterráneo occidental, controlando Sicilia, Cerdeña, Córcega y España. Esta expansión trajo riqueza y transformó a Roma en un imperio. Sobre las cenizas de Cartago, Roma forjó su futuro imperial. Pronto, las legiones dominarían el Mare Nostrum. El legado, el mundo sería moldeado por las leyes y legiones de Roma. La Segunda Guerra Púnica fue mucho más que una lucha por territorio. Definió el rumbo de la civilización occidental. El genio de Aníbal, la resiliencia romana y la batalla final en Zama forjaron una nueva era. La victoria de Roma transformó una república en imperio, dejando huellas en nuestras leyes y culturas. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. No olvides suscribirte para más aventuras históricas.